Bien, hermanos, entonces, como les dije al inicio, vamos a hablar hoy de el poder de Dios, uno de los atributos más importantes. Y quiero que basemos esta enseñanza. Vamos a tocar varios textos en el transcurso de la enseñanza, pero hay uno que es base y es el Salmos capítulo 62, versículo 11. El Salmos capítulo 62, versículo 11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. La versión Reina Valera de 1960 habla que de Dios es el poder, dice el salmista. El poder de Dios es la facultad y la virtud por el cual puede hacer que se cumpla todo, absolutamente todo aquello que agrada, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. A menos que creamos que es no solo omnisciente, sino también omnipotente, poderoso, no podemos tener un concepto correcto de Dios. El que no puede hacer todo lo que quiere, o el que no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, entonces, mis hermanos, no puede ser Dios. Todo aquel que quiere hacer las cosas y no puede hacerlas, es imposible que pueda ser llamado Dios. Él tiene no solo la voluntad para resolver aquello que le parece bueno, no solo eso, sino también el poder para llevarlo a cabo, así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios. Su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Qué vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para cumplirlos, ¿cierto? Qué vano, ¿de qué servirían esos consejos eternos de Dios, esos consejos que encontramos en su palabra? ¿De qué servirían si el poder que interviene para cumplirlos de él no se diera? Fueran vanos. Sin el poder, su misericordia no sería sino una debilidad humana. Sin el poder, sus promesas, un sonido vacío. Sin ese poder, sus amenazas alarmadas o fueran solamente unas alarmas infundidas. No tienen fundamento. Si Dios no tiene poder, pues todo lo que ha dicho en su palabra, ¿de qué sirve? El poder de Dios es como Él mismo, mis hermanos. Es infinito, es eterno, es inconmensurable, no se puede contener. No es limitado a la criatura. No es limitado ni tampoco es frustrado por la criatura. La criatura, nosotros como creación, no podemos limitar el poder de Dios. Es imposible poder limitar nosotros un poder infinito. Unos seres que son finitos, ¿cómo pueden detener el poder de Dios que es infinito? Una vez habló Dios, dice el texto, dos veces he oído esto. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que Dios es la fortaleza, Dios tiene el poder. Una vez habló Dios, una vez. No es necesario más, mis hermanos. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Una vez habló Dios, cuán digna es su majestad divina. Nosotros, pobres mortales, podemos hablar y a menudo, mis hermanos, ni siquiera somos oídos. Pero cuando Él habla, el trueno de su poder se oye en todo el universo creado. Nosotros hablamos y nuestra voz muchas veces algunos ni siquiera nos las escuchan, pero cuando Él habla, escucha todo el universo, mis hermanos. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. ¡Wow! Solo por el soplo del aliento de su nariz.
Una vez habló Dios, he aquí su autoridad inmutable, porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Salmos capítulo 89, versículo 6. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie, mi hermano, ninguna criatura dentro del universo y fuera de él puede decirle a Jehová, a nuestro Dios, ¿qué haces? Eso es lo que Daniel dice en su capítulo 4, versículo 35. Esto se puso claramente de manifiesto cuando Dios se encarnó. Ahorita cantábamos, ¿cierto?, el poder de la cruz. Y es una de las manifestaciones gloriosas que Dios nos dio a conocer, el poder de la cruz a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado en la segunda persona. Esto se puso entonces claramente de manifiesto cuando Él se encarnó y habitó en el tabernáculo humano. Él dijo al leproso, quiero, sé limpio. Solo habló, quiero, sé limpio, y luego su lepra fue limpiada. Eso es lo que Mateo nos enseña. A uno que había estado 4 días en la tumba, le llamó diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. El viento tormentoso y las olas feroces fueron calmados con una simple palabra de su boca, y una legión de demonios no pudo resistirse a su mandato autoritario. Solo Jesús habló y todas estas cosas las hizo. Sé limpio, le dice al leproso, ¿cierto? Lázaro, ven fuera. Normalmente, cuando nosotros queremos hacer algo, alguna obra, necesitamos instrumentos. Necesitamos algo, no, hazte una puerta, necesito madera, necesito esto, necesito lo otro. Necesito los clavos, necesito el martillo, necesito la madera. Pero Dios no es así. Dios solo habla y es hecho. Dios solamente dice, se hace y se hace. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Cuánto poder tiene Dios? Y el texto sigue diciendo, de Dios es la fortaleza, de Dios es el poder, como lo dice la otra versión. Y es solo de Dios, de más nadie. Ni una sola criatura en todo el universo tiene un átomo de poder si Dios no se lo ha dado. Su poder no puede adquirirse, ni está en las manos de ninguna otra autoridad. Pertenece inherentemente a Dios, porque Él es Dios. Él es Dios y su poder pertenece a Él. El poder de Dios, como Él mismo, existe y se sostiene por sí mismo. El más poderoso de todos los hombres no podría añadir ni aumentar ni una pequeñez el poder del Omnipotente. El mismo es la causa central y el originador de todo poder. Wow, mi hermano. Wow, mis hermanos. La creación entera confirma el gran poder de Dios y su completa independencia de todas las cosas creadas. Oigan su reto. ¿Dónde estabas? Le decía Jehová en Job capítulo 38. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel, sobre qué están fundadas sus basas, o quién puso su piedra angular. Wow, qué reto para Job y para nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros cuando él fundaba la tierra? Mis hermanos, ni siquiera existíamos, pero él sí existíamos en su pensamiento, en su decreto. Cuán cierto es que el orgullo del hombre está asentado sobre el polvo. El poder es también usado como un nombre de Dios.
Marcos capítulo 14, 62 dice, el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia. El Hijo del Hombre, Jesús, sentado a la diestra de la potencia. Dios y su poder son tan inseparables que son también recíprocos. Su esencia es inmensa, no puede ser limitada en el espacio. ¿Por qué? Porque es eterna. Su poder es eterno. No puede medirse en términos de tiempo. Omnipotente, no puede ser limitada con relación a cualquier acción. Él es omnipotente. He aquí, estas son parte de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él, dice Job, porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Dice el mismo Job. ¿Quién es capaz de contar todos los monumentos de su poder? Incluso lo que en la creación visible, lo que podemos ver, se muestra de su poder. Lo que se muestra de su poder en la creación visible está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Aún menos podemos concebir la omnipotencia misma, mis hermanos. En la naturaleza de Dios hay infinitamente más poder del que todas sus obras revelan. ¿Sí escucharon? En la naturaleza de Dios, la esencia de lo que es Dios, hay infinitamente más poder en Dios mismo del que todas sus obras revelan, de que toda su creación nos está revelando, de lo que nos ha revelado siempre, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo lo que tocamos, toda esa creación de Dios, no es nada comparable de lo que su esencia y su naturaleza tienen de poder. Wow. Parte de sus caminos, dice Job, mas cuando poco hemos oído de él porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Partes entonces de sus caminos es lo que estamos viendo. Es lo que vemos solamente en la creación, la providencia y la redención, pero solo una pequeña parte de su poder se nos revela en ellas. Solo una parte de su poder, mis hermanos. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, parte de su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. ¡Wow! Eso es lo que Él nos ha mostrado, mis hermanos. Ha sido la revelación que Él nos ha dado de su poder, pero eso no es todo su poder. Detrás de esto se esconde el gran poder de Dios, que obviamente no puede ser revelado porque nos consumiría completamente ese poder. Nos consumiría en esta carne, en este cuerpo caído. Consumiría toda la creación. Pero solo con su creación hay un enorme poder mostrado. Esto es lo que con evidente claridad nos dice Habacuc, capítulo 3. Allí estaba escondida su fortaleza. En su creación está escondida su fortaleza. Wow, es imposible hallar un capítulo más grande y elocuente que este, en el que hallamos tal riqueza de imágenes. Sin embargo, nada supera su grandeza a esta declaración. El profeta vio en visión cómo en una asombrosa demostración de poder, Dios desmenuzaba los montes. No obstante, el versículo mencionado dice que esto, lejos de ser la manifestación de poder, era una ocultación del mismo. Dios nos muestra su poder a través de su creación, pero ese no es todo su poder. Detrás de su creación está todo el poder de Dios que nosotros no podemos ver, no podemos palpar, no podemos sentir, no podemos vivir delante de ese poder. Entonces, a través de su creación, esconde todo su poder. ¿Qué significa esto? Sencillamente que el poder de la divinidad es inconcebible, es inmenso e incontrolable. No lo podemos controlar.
y que las terribles convulsiones que Él actúa en la naturaleza son solo una pequeña muestra de su poder infinito. Las terribles convulsiones es una muestra pequeña de su poder infinito. ¿Han oído hablar o han vivido tsunamis, terremotos? Todos esos son efectos naturales, pero nada de eso está fuera del alcance del poder de Dios. Esas son las convulsiones, las pequeñas convulsiones que Dios muestra a través de la naturaleza. Mientras tanto, sigue refrenando a esa misma convulsión natural, solo por la gracia, mis hermanos, solo por su misericordia. Es muy hermoso poder unir los pasajes siguientes. Él anda sobre las alturas del mar, Job capítulo 9, versículo 8. Él anda sobre las alturas del mar, que expresa el poder irrefrenable de Dios, mientras se pasea por la bóveda del cielo, Job capítulo 22, versículo 14, que expresa la inmensidad de su presencia. Pero él anda también sobre las alas del viento, Salmo 144, versículo 3, que nos habla de la rapidez de sus operaciones. Esta última expresión, la del salmista, es muy interesante. No dice que vuela o corre, sino que anda y que lo hace en las mismísimas alas del viento. Uno de los elementos más impetuosos, capaz de ser lanzado con tremenda furia y de arrastrarlo todo con rapidez inconcebible, pero que así, aún así, está bajo los pies de nuestro Dios y bajo los pies y bajo el perfecto control de Dios. Wow, vemos terremotos y esas brisas a kilómetros en huracanes, cómo destrozan lo que hay a su paso en minutos. Pero aún, mis hermanos, todas esas cosas están bajo el perfecto poder de Dios. Pero consideremos ahora el poder de Dios en la creación. Tuyos los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Al norte y al sur, tú los creaste. Salmos capítulo 89, versículos del 11 al 12. Para trabajar, el hombre necesita herramientas, lo que decíamos ahorita, y materiales, ¿cierto? Pero Dios no. Una palabra solo creó todas las cosas de la nada. La inteligencia no puede comprenderlo. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Bien podemos exclamar, tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra. ¿Quién mirando el cielo a medianoche y considerando el milagro de las estrellas con los ojos de la razón puede dejar de preguntarse de qué fueron formadas en sus órbitas? Por asombroso que parezca, fueron hechas sin materiales de ninguna clase. Solo la palabra de Dios bastó para formarlas. Brotaron del vacío mismo. La obra impotente de la naturaleza universal emergió de la nada. ¿Qué instrumentos usó el arquitecto supremo para ajustar las diversas partes con exactitud? Él no usó reglas, no. Y para dar al conjunto un aspecto tan hermoso. Además, cómo fue unido todo formando una estructura tan bien perfeccionada, proporcionada y acabada en un lugar exacto. El sol, por ejemplo. El sol está allí. Mis hermanos, si el sol estuviera un poquito más adelante, fuéramos consumidos por el calor. Y si el sol estuviera un poquitico más atrás, fuéramos consumidos por el frío. Pero Dios, con su poder, creó todo el universo y todo lo que en ello hay, solo con su palabra. Un simple mandato lo consumó todo. ¿Y cuál fue ese mandato? Sea la luz, sea. Sencillamente eso hizo todas las cosas. Una sola palabra le bastó a Dios para crear todas las cosas. No añadió más nada.
Y enseguida apareció entonces el maravilloso edificio adornado con toda la belleza, desplegando perfecciones sin número y declarando con los serafines la alabanza de su gran poder. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, dice el salmista en el capítulo 33. Consideremos entonces el poder de Dios. Ahora no solo en la creación, Dios lo creó y muchos atestiguan de que sí, Dios creó todas las cosas y se fue y dejó la creación. No, mis hermanos, consideremos también el poder de Dios en la conservación. Ninguna criatura tiene poder para conservarse a sí misma. ¿Crece el junco sin lodo, dice la Escritura? ¿Crece el prado sin agua? Si no hubiera hierbas comestibles, tanto los hombres como las bestias moriríamos. Y si la tierra no fuera refrescada por la lluvia fertilizadora, las hierbas se marchitarían y morirían también. Por tanto, Dios es el conservador del hombre y del animal. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Qué milagro del poder divino en la vida prenatal del ser humano, mis hermanas, ustedes que han vivido ese milagro dentro de ustedes. El que un ser pueda vivir durante tantos meses en un lugar tan reducido y hasta sucio y sin respirar sería inexplicable si no fuera por el poder de Dios. Aún queremos buscar las maravillas y los milagros por todos lados. Oh Señor, muéstrame tu poder a través de este milagro y el otro. Mira el nacimiento de una criatura. Mira su gestación durante los 9 meses. ¡Wow! ¡Qué poder de Dios en medio de todas esas cosas! Verdaderamente, Él es el que puso nuestra alma en vida, como dice el salmista. La conservación de la tierra, de la violencia del mar, es otro ejemplo claro del poder de Dios. ¿Cómo así, mi hermano? ¿Cómo ese furioso elemento se mantiene encerrado en los límites en los que Él colocó desde el principio, continuando allí sin inundar y destruir la parte baja de la creación? ¿Cómo Él contiene los mares hasta el límite donde nosotros vamos y lo miramos? Vamos a las playas y miramos cómo el mar se contiene allí. La posición natural del agua es sobre la tierra. Cuando nosotros vamos a playa, al mar, y entramos al mar, lo que tocamos abajo es tierra, es sólido. Y la posición natural del agua es sobre la tierra. Por tanto, debiera entonces el mar en su efecto natural inundar toda la tierra, pero no es así. ¿Por qué, mis hermanos? Por el poder de Dios refrenando su propia creación. ¿Y por qué el agua está encima de la tierra? Puesto que es más ligera. E inmediatamente debajo del aire, agua, tierra, porque es más pesada. ¿Quién refrena sus naturales cualidades? El hombre ciertamente no puede. No puede. ¿Quién es el que refrena todas esas cosas, mis hermanos? Dios, solamente el poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla conocer a nuestro Dios! Y a veces se nos olvida, estamos incluso al frente en el mar y ni siquiera miramos por qué esas olas nos siguen atravesando la tierra, porque el mismo poder de Dios refrena su creación. Lo que la reprime es el mandato de su creador. Y dije, hasta aquí vendrás y no pasarás delante, y aquí cesará la soberbia de tus olas. Job capítulo 38, versículo 11. Qué monumento más permanente al poder de Dios es la conservación del mundo. El mundo se ha conservado a través de los miles de años que han pasado solo y exclusivamente por el poder de Dios. Mis hermanos, si Dios retirara su poder de la creación y retirara su gracia común y su gracia especial de toda la humanidad, nosotros nos devoraríamos.
Nosotros nos mataríamos, acabaríamos con todas las cosas hasta que muriéramos todos. Todo esto fuera desierto. Ya todo esto estuviera acabado, pero no, el Señor, en su infinita misericordia, aún con su poder, conserva el mundo, conserva su creación. Pero también consideremos el poder de Dios en el gobierno. Tomen, por ejemplo, la sujeción en que tiene a Satanás. El diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, como lo dice el apóstol Pedro. Está lleno de odio contra Dios y de enemistad furiosa contra los hombres, especialmente contra nosotros, el pueblo de Dios. El que envidió a Adán en el paraíso, envidia la felicidad que para nosotros significa el disfrute de todas las bendiciones que Dios nos da. Si pudiera, trataría a todos como trató a Job. Enviaría fuego del cielo sobre los frutos de la tierra, destruiría el ganado, haría que un viento huracanado derribara las casas y cubriría nuestros cuerpos de sarna maligna. Sin embargo, aunque los hombres no se den cuenta de ello, Dios lo reprime hasta cierto punto, impidiéndole realizar sus propósitos malignos y sujetándolos a sus propias órdenes. Eso fue lo que vimos en Job. ¿No has visto a tu hijo Job?, le dice Satanás a Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no te va a adorar si tiene todo? Dios mismo le dice, hazle esto, hazle lo otro, pero no me lo mates. Es su orden expresa. Tú puedes hacer lo único que yo te permita hacer. Ese es el poder de Dios. Lamentablemente, en muchos lugares le dan poder a Satanás que no lo tiene. Y mucho menos tiene poder sobre los hijos de Dios. No, mis hermanos, no es Satanás, es Dios quien tiene el poder sobre todas las cosas. Lamentablemente hoy le rinden más culto a Satanás que a Dios. Y no es así. Es el poder de Dios quien gobierna sobre toda su creación, aún sobre el propio Satanás. Asimismo, Dios restringe la corrupción natural nuestra, la del hombre. Él permite suficientes brotes del pecado como para mostrar la tremenda ruina que la apostasía del hombre ha producido. Pero ¿quién es capaz de imaginar los terribles extremos a los que el hombre llegaría si Dios retirara su brazo moderador? Lo que les decía ahorita, si Dios retirara su gracia, retirara su misericordia, retirara todos sus atributos y nos dejara solos a nosotros, diciendo, sálvese quien pueda, mis hermanos, nadie se salvaría. Porque nuestra depravación natural estaría permanentemente al acecho. Todos los descendientes de Adán por naturaleza tienen bocas llenas de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre, dice Romanos, capítulo 3. ¿Cómo triunfarían el abuso y la locura obstinada si Dios no se impusiera y no edificara muros de contención de las mismas? ¿Cómo fuéramos abusados los unos con los otros si el mismo Dios no pusiera con su poder y refrenara el pecado de cada uno de nosotros? Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos su estruendo. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Salmos capítulo 93. Observemos el poder de Dios en sus juicios, mis hermanos. No podemos dejar de lado, porque Dios no solo es amor, Dios no solo es misericordioso, Dios también es un Dios justo y su justicia permanece para siempre. Entonces también podemos observar el poder de Dios en su juicio. Cuando Dios hiere, nadie puede resistírsele. Estará firme tu corazón, dice Ezequiel. Estarán fuertes tus manos en los días cuando yo actúe contra ti. Yo, Jehová, he hablado y lo cumpliré, dice el profeta, advirtiendo al pueblo de Israel.
¿Qué ejemplo más terrible de ello el que nos ofrece el diluvio? Dios abrió las ventanas del cielo y rompió las fuentes del gran abismo, y la raza humana entera, excepto los que se hallaban en el arca, impotente ante el temporal de su ira, fue arrasada. Mis hermanos, el poder de Dios en sus juicios, un claro ejemplo es el diluvio, arrasó con toda la humanidad, excepto a los que subieron al arca. Con una lluvia de fuego y azufre fueron destruidas las ciudades del valle. Faraón y todas sus huestes fueron impotentes cuando Dios sopló sobre ellos en el Mar Rojo y los inundó a todos. Dios primero en su poder le abrió el camino a su pueblo. Y cuando el pueblo de Egipto, cuando los egipcios iban detrás del pueblo de Israel, Dios sopló para que todos se ahogaran. Qué palabras fuertes, mis hermanos, terribles, las de Romanos capítulo 9, versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, Dios mostrará su gran poder sobre los reprobados, no solo encarcelándolos, no, sino también conservando sus cuerpos, además de sus almas, en los tormentos eternos del lago de fuego. Juicio eterno de Dios, mis hermanos. Bien podemos temblar ante tal Dios. Tratar desdeñosamente a aquel que se puede o aquel que puede aplastarnos como si fuéramos unas moscas, es una conducta suicida. Desafiar al que está vestido de omnipotencia, al que pueda hacernos pedazos y arrojarnos al infierno el momento que lo desee, es el colmo de la locura. Y nos dicen locos a nosotros por creer en este Dios. Pero quizás más locos estén y estarán aquellos que no crean en Él, cuando reciban el justo castigo de Dios eternamente. Ese día, el día del lloro y el crujir de dientes, ver manifestado el poder de la ira de Dios eternamente. Eso sí, es una locura no meditar en que Dios tiene el poder para hacerlo. Para decirlo de la manera más clara, obedecer su mandamiento es cuando menos actuar con sensatez. Si los hombres poderosos y de renombre reclaman la admiración del mundo, ¿cuánto más debería llenarnos de asombro y reverencia al poder del Todopoderoso? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Éxodo capítulo 15, versículo 11. Bien hace el santo, mis hermanos. Bien hacen ustedes en confiar en un Dios tal. Él es digno de confianza implícita. Nada le es imposible. Podríamos desesperar, pero viéndole vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil para impedirle contestarla. Ninguna necesidad es demasiado grande para impedirle suplirla. Ninguna pasión es demasiado violenta para impedirle dominarla. Ninguna tentación, amado hermano, y espero que tu alma pueda descansar también en esto. Ninguna tentación es demasiado fuerte para impedir que Él nos libre de la misma. Y mi hermano, tú que estás en estos tiempos también, que te sientes afligido, que te sientes dolido, ninguna aflicción es demasiado profunda para que Él se imposibilite en aliviarla. No hay ninguna aflicción, mis hermanos, que no pueda imposibilitarla, que Él pueda aliviarla con su poder. No hay ninguna, hermanos.
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice el salmista en el capítulo 27. Oh, mis hermanos, que el mismo poder de Dios nos ayuda a entender. Nos ayuda a entender, nos ayuda a interiorizar, nos ayuda a vivir conforme a su poder. Que sepamos que sin importar cuál sea, cualquiera, hermano mío, la circunstancia que podamos estar viviendo como pueblo de Él nos librará. Y Él nos librará. Si no nos libra en esta vida, tenemos por cierto que tendremos una eternidad con Él y donde la manifestación de su poder será eterna. Oh, mi hermano, descansemos en el poder, descansemos en que el Dios que creó todas las cosas solo con una palabra, el Dios que conserva el mundo y su creación, el Dios que refrena la naturaleza pecaminosa nuestra, la naturaleza pecaminosa de su naturaleza, refrena para mantenernos en este mundo. Mis hermanos, es el mismo Dios que actúa en nosotros. Es el mismo poder de Dios que actúa en nosotros. Es el mismo poder de Dios manifestado en este mundo, en la cruz del Calvario, la mayor manifestación del poder de Dios en este mundo fue Jesús mismo, mis hermanos. Jesús viviendo como nosotros teníamos que vivir y muriendo como tú y yo merecíamos morir en una cruz. Y ese poder de esa cruz es para salvación, porque Él ha resucitado por el poder de Dios. Y es ese mismo poder que actuó en Jesús, en su resurrección, el mismo poder que actúa en su creación, que actúa en sus hijos, mis hermanos, y es en Él en que debemos descansar. ¿Cómo podemos atemorizarnos a través de algo tan microscópico y no descansar en algo tan, no lo puedo describir, tan grande, tan todopoderoso, tan omnipotente, y no acordarnos de eso omnipotente y acordarnos de esto que es tan microscópico? No, mis hermanos, debemos descansar en el poder de Él. Es en el poder de Él que debemos descansar, porque aún ese ser microscópico está bajo su control. Descansa en eso, mi hermano. Gózate en eso, porque tú has sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él te llamó. Él te escogió, Él te predestinó. Él te justificó en Cristo. Y Él ahora te está santificando, mi hermano. ¿Cómo no descansar en ese poder? No descanses en tu temor, no descanses en tus emociones, no descanses en tus frustraciones, no descanses en tus tentaciones, no descanses en tus luchas, mi hermano. Descansa en el poder de Dios que te libró, que te salvó y que te seguirá santificando hasta que Jesús vuelva. Oh, mi hermano, cuánto amor, misericordia en el poder de Dios. Cuánto amor, cuánto poder, cuánta misericordia. Oh, mi amigo, si tú estás aquí en medio de esta transmisión, entiende algo. Si tú no conoces de Cristo, déjame decirte algo. El mismo poder, como lo dijo ahorita, que levantó a Cristo de la tumba, es el mismo poder que hace y que te levanta a ti de tu muerte espiritual. Es el mismo poder que actúa en ti, mi hermano, mi amigo que estás aquí viéndonos. Descansa. Corre a los pies de Cristo, a ese poder que esa cruz tiene para salvar a pecadores como nosotros. Corre a esa cruz. Corre allá, amigo mío. Corre, tú no sabes cuándo va a ser la última vez que se te va a predicar el evangelio. Corre allá en arrepentimiento. Corre allá en fe. Y cree en Jesús, en ese poder que Él tuvo para salvarnos, en que Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre, virtió su sangre, como aquellos corderos, Señor, pero en mejor manera. Virtió su sangre para lavar nuestros pecados. Corre, amigo mío, allá, a esa cruz. Corre en arrepentimiento y fe.
y pídele al Señor que te perdone, porque el Señor no rechaza un corazón que es contrito y humillado. Oh amigo, corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pídele que te salve. Él tiene el poder para hacerlo. Es el mismo Dios que dijo, hágase, sea la luz. Es el mismo Dios que te salva. ¿Cuánto poder tiene en su boca? Ahora, ¿cuánto poder tiene en sus obras? Oh amigo mío, corre hacia Él, corre hacia Él. Es la única oportunidad que tú tienes para salvar tu alma. Aquel que es poderoso, dice Efesios, para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades para siempre.